A continuación, en Radio Sucesos, En Guardia. Para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos En Guardia, con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. Bienvenidos al programa En Guardia. ¿Por qué En Guardia? Precisamente porque nuestra nación y civilización están bajo ataque. Entonces, como toda lucha, la damos con los guantes bien puestos y con la guardia lista. Y ahora en el tema de actualidad conectamos justamente el puente entre pasado y presente. Y es que, con la caída del bloque soviético, Cuba se queda sin su principal financista. Entonces, ¿qué busca hacer? En su carácter parasitario, apela al petróleo de Venezuela y a la ubicación geográfica de Brasil. Surge entonces el Foro de Sao Paulo. ¿Y de qué se dan cuenta? Justamente proponen la redistribución de la riqueza, pero vemos que son cada vez más ricos los jerarcas y cada vez más pobres en el pueblo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo la quieren vender? Esto justamente el bestseller de economía, el economista, valga la redundancia, Heilbronner, crea un nuevo tipo de socialismo que es que lo llaman sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Por medio del ambientalismo nos venden el totalitarismo, que es que todo esté bajo el poder de un eje central, comenzando por la vida misma y por supuesto la economía. En el Ecuador, ¿de qué forma lo venimos viendo? Es justamente la agenda ambientalista. De la mano con las elecciones legislativas y ejecutivas, tenemos dos consultas que son respecto al Choco Andino y respecto al Yasuní. Perdón la alusión personal, pero quien haya seguido mi trayectoria sabrá lo solidaria que he sido, soy y seré respecto a la situación del Yasuní. Pero qué demagogia que hay justamente en esa consulta popular, porque nos dicen que vamos a proteger al planeta, nos dicen que vamos a proteger a los no contactados. La abogada ambiental Inés Manzano justamente explica que como pueblos nómadas que son, los no contactados no tienen una base, transitan entre Perú y Ecuador. No se ha visto poblaciones, sino avistamientos, que es que justamente de forma transitoria están en una zona u otra, pero con ese sentimentalismo nos hablan de esta zona. Otra cosa, nos habla de la importancia de no antagonizar preservación con explotación. El nombre suena medio terrible y lo vamos a ver más en profundidad en nuestro segmento de entrevista, lo que es la explotación de una persona, pero respecto a la tierra, que es justamente saber sacar el recurso y hacer el bien a los habitantes. Pocos toman en consideración que nos va a costar a los ecuatorianos más de 400 millones de dólares retirar los equipos del Yasuní y TT. Paralelamente, vamos a perder más de 1.900 millones de dólares en inversión. Vamos a perder además la producción de 1.200 millones de dólares, que es el mismo gasto social que tenemos en bonos para los más necesitados en nuestro país. Y un dato no menos importante, se va a perder más de 200 millones de dólares en empleos. Sabemos que lo que más nos azota a los ecuatorianos es la falta de seguridad y de empleo. Y adivinen qué, al retirar justamente los equipos del Yasuní ITT, lo que se va a lograr es también retirar a las Fuerzas Armadas. Sabemos que el narcotráfico es un problema para nuestro país y vamos a dejar justamente esa zona selvática a merced del crimen organizado al no tener un resguardo. Entonces no dejemos que ese sentimentalismo, esta idea de lo verde por fuera que oculta lo rojo por dentro, nos haga perder de vista que podemos hacer de forma paulatina una transición hacia energías más limpias, cuidando también aquello que nos ha sacado de la pobreza, pero de una forma responsable y no abrupta, y no de una forma que nos empobrezca a todos los ecuatorianos con más impuestos. Entonces, seamos astutos y no nos dejemos ganar por el sentimentalismo. Asimismo, les vamos a llamar dentro de pronto de ese mismo tema similar, digamos, de cómo el sentimentalismo nos normaliza hacia ideas que se venden como altruistas, pero terminan siendo sumamente egoístas. Y ese es el tema de la gestación subrogada, el alquiler de vientres. Dentro de unos minutos vamos a escuchar una entrevista a Pilar Vázquez Calva, quien es fundadora del colectivo de mujeres libres y soberanas, y nos va a mostrar cómo este negocio esclaviza a las mujeres más pobres para financiar la vanidad de las mujeres más ricas. Y lo hace como una mujer que después de 10 años de casado no ha logrado ser madre.
Entonces llama a las mujeres a no caer en la desesperanza de explotar a otra mujer porque no ha podido cumplir este anhelo, sino amar y maternar en todos los espacios. Síganos. Tenemos como invitada a Pilar Vázquez Calva, quien es abogada y que es fundadora del colectivo Mujeres Libres y Soberanas. Este nombre, que a primera vista puede dar indicios de que es a favor de cierta ideología, justamente va a desafiarla, porque va a demostrar que la mujer se defiende como sujeto biológico y no ideológico. Uno de los temas que hoy nos azotan es la posibilidad de la compra y venta y alquiler de seres humanos. La gestación subrogada, incluso alguien que queremos mucho en el Ecuador y en el mundo, que es Alejandra Jaramillo, la reina de la dieta keto, que se destacó como desafiar justamente las mujeres de la farándula que están a favor de todas estas agendas, y ella defendió la vida. Ella desafió este discurso, pero en el tema de la gestación subrogada dijo que no podemos juzgar. Ahora, a mujeres bien intencionadas, de buen corazón y principios, como ella y como tantas, queremos contarles una noticia. Y es justamente lo que ha investigado la abogada Pilar y que nos va a contar el día de hoy. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Mamela. Un gusto estar contigo y con tu audiencia el día de hoy. Como dices, el colectivo de mujeres libres y soberanas, lo que buscamos es ser una voz alternativa al feminismo radical que prácticamente ha tomado el micrófono y habla supuestamente en nombre de todas las mujeres, sobre todo las mujeres latinoamericanas, y nosotros queremos dar un punto de vista diferente en el que consideramos la dignidad de toda mujer desde la concepción hasta la muerte natural. Es un gusto estar contigo el día de hoy. Es un gusto no solo estar contigo hoy, sino ser representada por ti, por una mujer que reconoce a la mujer en todas sus dimensiones y en todas las etapas de su vida. Voy a ir un poco con el choque. Ahora que hay un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se ha revelado que hay granjas humanas donde mujeres son como gallinas almacenadas y donde niños recién nacidos están o en incubadoras o en cunas esperando ser adoptados. Obviamente esto es un caso irregular dado el conflicto armado que no pudieron ser retirados, pero Ucrania, que es el país más pobre de Europa luego de Moldavia, tiene literalmente vallas publicitarias, lo que en México llaman espectaculares, para sacar a las mujeres de la pobreza alquilando sus vientres. Vemos por otro lado la esposa de los Jonas Brothers, de uno de ellos, Paris Hilton. Paris Hilton tiene almacenados embriones. ¿Por qué? Porque quería una niña, entonces tiene almacenados niños. Entonces vemos que mujeres de recursos pagan para que no les salgan estrías y mujeres pobres son esclavizadas. Entonces, si nos puedes contar un poco ese lado no tan amable y no tan bonito que nos venden sobre la oportunidad de ser madre pagando. Sí, justamente lo que dices, es increíble que, bueno, después de esta guerra nos damos cuenta de lo que está sucediendo en Ucrania. Pero, ¿qué es la maternidad subrogada? Como se nos ha vendido, es como una cuestión de altruismo, ¿no? De, hay una pareja, es infértil, no pueden tener hijos, ¿y por qué no que una mujer los quiere ayudar? ¿Y por qué ella no podría, pues, cargar este hijo y entregárselos una vez que nazca, ¿no? Así es como se nos ha vendido esta idea. Pero la realidad que hay detrás es que estamos hablando de la comercialización del cuerpo de la mujer, de su útero, porque pues va a haber costos, obviamente, se van a hacer va a ser una transacción comercial, o sea, hablando de este tema como lo es, hay contratos que se firman para poder llevar a cabo una subrogación. Entonces, estamos hablando de que estamos comercializando el cuerpo de las mujeres y normalmente se va a dar una comercialización del cuerpo de una mujer pobre para poderle dar un hijo a una mujer rica. Entonces, hay una completa explotación a la mujer y completa relación de imbalance entre estas dos mujeres, ¿no? Entonces, no hay que seguir creyendo estas historias que nos venden en los
medios de comunicación y, como tú comentas, artistas y gente muy conocida que es la que sabemos que hace este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué estoy segura que es gente de mucho dinero la que puede hacer esto? En Estados Unidos, un, eh, un vientre de alquiler puede costar entre 350 y 500 mil dólares. $500,000, ¿ok? Estamos hablando de estas cifras. ¿Quién puede pagar esto? ¿No? Pensemos en eso. A comparación, por ejemplo, en su momento, India fue otro de los países en los que hubo completamente turismo reproductivo, ya se le había acuñado el término así, turismo reproductivo, en el que costaba entre 15 y 21 mil dólares un vientre de alquiler. Es muchísimo menos. Pero ya el año pasado, en 2022, después de haber visto muchos problemas de explotación a mujeres hindús, se pasa una ley en la que ya en India no se puede llevar a cabo la subrogación de vientres por estas cuestiones de explotación. Tristemente, nuestros países en Latinoamérica, Colombia, México y Argentina, también Guatemala, permiten la subrogación y el costo va entre 60 y 80 mil dólares, que para nosotros todavía sigue siendo un costo bastante alto, ¿no? Pero a comparación de Estados Unidos, no. Entonces, veamos qué está pasando, que en Latinoamérica estamos permitiendo que a nuestras mujeres se les use, se les comercialice para tener un hijo para alguien que lo puede pagar. Esto es lo que estamos viendo. Muchísimas gracias por también ver que esto es un fenómeno global y cómo, aún en contraste con naciones que sabemos que hay explotación laboral, nosotros lo estamos haciendo en mucho mayor grado, sobre todo a nivel numérico. En países como Tailandia, por ejemplo, se empezó a regular e incluso prohibir porque literalmente se encontraron, como sucede con los perritos, y perdón por la analogía, que había mujeres en granjas humanas. Y nosotros escuchamos muy comúnmente ahora que el animalismo está muy de moda, ¿no? No compres, adopta, pero nos dicen que con los seres humanos, habiendo tantos niños en orfanatos, habiendo tantos niños que necesitan un hogar, nos están diciendo que los compremos. Y ahí te hago una siguiente pregunta. Tu colectivo se llama Mujeres Libres y Soberanas y te dirán, pero están en su libertad de vender sus cuerpos. ¿Eso es libertad o en verdad es esclavitud? No, normal, ese es el problema, que no va a ser libertad. Y lo pueden ver, de hecho, hay un muy buen documental de la explotación de estas mujeres en India y ves claramente cómo los que estaban presionando a estas mujeres a ser vientres subrogados eran las parejas, el esposo, el novio, porque era una entrada bastante alta de dinero para gente que vive en pobreza en India, y entonces eran ellos quienes las estaban presionando. Un paralelo muy importante, muy ejemplo, que también se usa en el nombre de la libertad, es el aborto. Pero normalmente en un aborto el hombre es el que presiona o abandona a la mujer, y entonces ¿dónde quedó la libertad de la mujer para decidir sobre supuestamente su cuerpo? Aquí también estamos hablando de la mujer y qué pasa con este bebé que está siendo comercializado. O sea, se nos olvida que el principio del interés superior del niño tiene que ver sobre el derecho del niño a padres. El derecho al revés de hombre y mujer de tener hijos no existe, no existe en ningún tratado de derecho internacional, y en contrario sí existe el derecho del menor a tener a sus padres. ¿Y qué pasa? Durante el momento de la gestación, desde la concepción hasta el nacimiento del bebé, se forman lazos químicos y afectivos entre el bebé y la mamá, y al momento del nacimiento se van a romper, se van a violentar y se va a entregar a este niño a esta nueva pareja. Entonces, también estamos viendo que aquí hay también un tema de explotación hacia la misma nueva vida que se está comercializando. Gracias por ese aporte. Para quienes no tienen una postura todavía muy marcada, les confieso, como este es un tema muy de actualidad y quizás no se conoce mucho, yo no tenía una opinión hasta que leí un caso de una muchacha, y esto es importante, tal como comentamos el caso de Paris Hilton. Cuando se hace una fecundación in vitro, por ejemplo, de manera artificial, se fecundan múltiples embriones. Entonces, en ese proceso, además, se pierden muchas vidas. Y hubo un caso de una muchacha que quería pagar su carrera universitaria, entonces alquiló su vientre y resulta que le fecundaron con 3 embriones, pero el contrato pedía 1. Entonces, el contratista dijo que elimine a los otros 2 y la chica dijo que no. Entonces, anularon el contrato. Esta chica que alquiló su vientre para pagar su carrera universitaria termina embarazada de trillizos. O sea, ya no solo no pudo pagar su carrera, ahora tenía que afrontar la responsabilidad de criar a 3 criaturas. Y dicen, pero esto el mercado lo va a regular.
pero mientras tanto van a morir muchas personas y van a quedar endeudadas muchas personas. A mí me gusta decir, no le creas que defiende el libre mercado, sin, alega hablar de la mano invisible, pero solo cree que que deben hacer el que fue deseado. Entonces, esto es una nueva jerarquización de las personas, donde nace el que uno establece, ¿no? Entonces, estamos haciendo personas por laboratorio, incluso las características. Es un caso ahí nos vamos a entrar en terreno más incómodo aún. En Argentina salió una tapa de portada en una revista de varios famosos que tuvieron hijos por gestación subrogada, dos de ellos hombres homosexuales, y alquilan vientres de mujeres negras o mulatas, pobres en el Caribe, y tienen hijos rubios. Entonces vemos que incluso hay, ahora que alegamos luchar contra la exclusión y etcétera, pero esos niños fabricados en laboratorio tienen rasgos específicos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, ¿cómo pinta una sociedad donde el ser humano es prediseñado y donde ya no hay esta espontaneidad en la vida? Exacto, estamos utilizando, estamos usando. La persona es un fin, no un medio. Entonces, aquí lo vemos de manera muy clara. Estamos usando a la mujer como un medio. Estamos usando al bebé hecho en este caso en laboratorio, que va a ser prácticamente todos los casos, se hace por medio de fertilización in vitro, que se trae todos otros problemas legales y éticos, ¿no? Y todo ¿por qué? Por el deseo de personas de poder tener un hijo, que es un deseo válido, es un deseo bueno. Eso es lo que no está en juicio. Lo que está en juicio es el comercializar y el usar a otras personas para poder obtener ese deseo. Entonces, porque el deseo de alguien no está por encima de la dignidad y del valor de otro ser humano. Esa es la base básica. Y como dices, ejemplos de problemas hay, y también hemos tenido muchos, por ejemplo, en Tailandia, que fue el caso que explotó, que fue internacional, que logró el cambio en su legislación, fue el de una mujer que está embarazada, creo que eran una pareja europeos o de Estados Unidos, no me acuerdo, y el bebé tiene síndrome de Down. Entonces le piden que aborte al bebé, ella se niega y se queda con el bebé. Entonces estamos viendo, o sea, quiero un hijo, pero que me salga bien y que no tenga enfermedades. Exactamente. Entonces, no, la vida de una persona no depende de cómo se vea, no depende de si tengo una incapacidad o no. O sea, estamos regresando al mismo tema, que es la dignidad de toda persona humana, que tiene un valor infinito, sin importar estas características externas. Y como dices, hoy en día luchamos en contra del racismo, luchamos en contra de la discriminación por alguna discapacidad o todos estos temas, pero por el otro lado estamos de acuerdo en comercializar para lograr tener bebés de diseño prácticamente, y comercializar y explotar a mujeres pobres por parte de mujeres y parejas ricas. Entonces, esto es una forma de esclavitud del siglo XXI, y lo más preocupante es que nuestros países latinoamericanos lo están permitiendo la explotación de nuestras mujeres latinas. Bueno, ya que estamos en un país andino, vamos a agregar la yapa, lo que en México llaman el pilón. Un último aporte que sé que vas a poder retroalimentar. La partera que atendió mi nacimiento me comentaba que hay cada vez más miedo a parir, que su trabajo es cada vez más difícil. Y estamos hablando de la era del empoderamiento, supuestamente, pero las mujeres tienen miedo a parir. Yo tengo amigas personales y sé de estudiantes universitarios también que las chicas no quieren tener hijos porque tienen miedo a parir. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos niños en nuestras sociedades. Somos cada vez menos familiarizados con la vida misma, el nacimiento, los niños. Y esto sirve también como herramienta para enfrentar ese miedo. ¿Qué dices tú como cabeza del colectivo de mujeres libres y soberanas? ¿Qué le dirías tú a esta generación de mujeres respecto a la maternidad? Que no tenga miedo de las estrías, que hay excelentes cremas. Que no tenga miedo a parir, que reconozca su poder. Porque esta industria se gesta en función de la vanidad. Primero, de que no sufra el cuerpo, y luego de tener el dinero para hacerlo, por supuesto, ¿no? ¿Qué les dirías tú justamente para que se sientan libres y soberanos?
Que en este momento de la historia es un momento de la historia en la que la medicina ha avanzado tanto que es el momento en el que menos miedo deberíamos de tener. Tenemos muchísimos medios a nuestros alcances que de hecho queremos y exigimos que sean para todas las mujeres, no importa de su estrato social, ¿no? O sea, porque normalmente, obviamente, este ejemplo, las mujeres que tienen más dinero van a tener el alcance de mejor medicina, ¿no? Pero que actualmente hay muchísimo mejor preparación médica, incluso para cuestiones de casos difíciles de un embarazo de alto riesgo. Ya prácticamente es imposible que una mujer, ya no estamos en la edad media en la que, ¿no? Puede ser que mueras, ¿no? Por tener un hijo. Em, También que el ser madre y el estar embarazada y todo eso sí tiene sus cuestiones de dificultad, obviamente, que no solo es la parte externa, sí, que también te puedes sentir mal. Hemos seguro tenido amigas que vomitan por 3 meses sin control, o sea, sabemos que hay cuestiones que van a ser incómodas, claramente, ¿verdad? Pero también son controlables. Yo creo que sobre todo quisiera hablar hacia las mujeres que están en un momento de dificultad que es no poderse embarazar. Yo me encuentro en esa situación, voy a cumplir 10 años de casada y no me he podido embarazar. Yo sé que es dificilísimo, yo sé que te pasan por la cabeza todo tipo de pensamientos, pero que no sea esto la razón que te lleve a pensar, mi solución sería el usar a otro ser humano para poder yo cumplir con este sueño o con esta idea que yo quería para mi vida, ¿no? O sea, hay otras formas en las que vas a poder disfrutar de una maternidad, ya puede ser por medio de la adopción o por medio de tu trabajo en cuestiones en las que estás como madre, sustituta en alguna tipo de formación que tú lleves, pero que no te sientas sola y que no te sientas juzgada, pero que entiendas por qué el usar a otra persona no va a ser la respuesta cuando tú estás en este momento de dificultad por la infertilidad. Muchísimas gracias por compartir esa información y sobre todo por combinar cabeza y corazón, razón y emoción. Y ese es el famoso toque femenino que estas ideologías muchas veces nos han negado. Hay que llegar al corazón sin ese sentimentalismo que justifique este tipo de cosas. Así que gracias por tu tiempo y esperamos tenerte pronto por aquí. Un gusto, Pamela, saludos. Tirano, que sometió a Cuba por más de medio siglo, Fidel Castro. Un año antes de tomar el poder, justamente aparece en la radio y da un histórico discurso donde explica la importancia de tomar este medio para gestar la revolución. Es importante en ese sentido reconocer la fortaleza de la radio para sembrar un mensaje para bien o para mal. Desde este espacio esperamos servir al bien y contrastar con el mal, pero tener invitados diversos precisamente para enriquecernos por medio del diálogo. En este icónico discurso, Fidel Castro, que entonces era guerrillero, y curiosamente un dato que saben muy pocos, cuando ven en redes sociales, pueden encontrar incluso en internet, está en marxist.org, Marxist, pero en inglés, y también lo pueden encontrar en rebelión.org. Este discurso destaca como tiranía aquello que enfrentaba él, aunque técnicamente no es el término correcto. Él se enfrentó justamente al gobierno de Fulgencio Batista, que era socialista, y por eso es que Fidel Castro era el hombre al que Estados Unidos le gustaba, precisamente porque iba a combatir un gobierno socialista. Lo que no sabían es que iba a combatir el socialismo con comunismo. Y por eso es que se cree que extermina a Camilo Cienfuegos, precisamente porque muchos que dieron la batalla en la Sierra Maestra lo hicieron creyendo que iban a luchar contra un régimen tiránico y terminaron instituyendo uno mucho peor. Y un dato curioso que les gustará mucho saber, no es que llegaron en harapos, llegaron en un yate que zarpó desde México. Dan la revolución con Rolex. Muchos recordarán este éxito que fue de Shakira cuando tuvo este desfaz con Piqué y que la reemplazó por un Casio. La icónica canción justamente dice que tuvo un Rolex y lo cambió por un Casio, y esto causó toda serie de memes y burlas. Un contraste muy marcado, por ejemplo, el entonces presidente Jair Bolsonaro de Brasil
con su Casio, y al lado tenemos a los referentes del socialismo del siglo XXI, a los cabecillas del comunismo con Rolex. De hecho, el Che Guevara usaba 2 Rolex. Y justamente dentro de las políticas de expropiación, andaban en yate y con Rolex, mientras el pueblo hace fila para comer. Entonces, en ese sentido, apelo a la creatividad de quienes nos escuchan por radio para que imaginen con lujo de detalles el brillo, el resplandor de esos Rolex, las olas que justamente acompañaban a ese yate para estos muchachos épicos que venían a dar la revolución en un navío de lujo, mientras sabemos que el pueblo sufre hambre, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, quienes nos acompañan también por YouTube, sepan que nos pueden seguir. En Quito nos escuchan en la señal 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Asimismo, en YouTube visiten nuestro canal Radio Sucesos 101.7. Quienes nos siguen desde YouTube pueden ver a su conductora hacer caras y así acompañar un poco con movimientos, y quienes nos escuchan por radio creo que tienen una imaginación aún superior de lo que vemos en pantalla. Entonces, si les gusta este tipo de contenidos, lo que haremos es semanalmente lo que corresponde a la fecha del día. También hablaremos de temas de actualidad y tendremos un pequeño segmento donde ustedes puedan hacer preguntas. Habrá, por supuesto, quienes quieran refutar a la conductora, pero tengan presente que estaré en guardia. Así que prepárense para una respuesta contundente. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves junto a Mamela Fiallo Flor.